esa persona que está transitando su fin de vida o alguien que está vulnerable, está en duelo, si te habilitan el humor, poder abrirse, poder estar presentes para poder acompañar eso. Pero muchas veces también uno siente culpa frente a reírse en un momento que es absurdo, que es ridículo, que nos está pasando, que todo está saliendo mal y que lo único que cabe es reírse, ¿verdad? Un hombre que iba entrando al quirófano, ¿no? Y lo que ve es errare humanum est en la puerta de entrada del quirófano. Y después hay otro que ya está en el quirófano y mira así para arriba y ve unos ángeles dándole la bienvenida tipo Capilla Sixtina, ¿no? Pero cuando habilitamos otras expresiones de nuestras emociones y de nuestras interacciones sociales, también podemos como facilitar la comprensión. Estamos frente a alguien que se está muriendo y estamos ahí sosteniendo y algún chiste sale. No me preocupa que cuando me toque organizar un funeral de alguien muy cercano se convierta en la reunión de consorcio que me ha tocado vivir cada vez que yo asisto a un funeral. Tengo que admitir que si bien viví muertes muy cercanas, no me tocó organizar ninguno a mí todavía. Pero yo siento que el día que lo organice el funeral a una persona, no sé qué onda, no sé si me lo voy a bancar, no sé si lo voy a querer permitir, no sé qué voy a hacer, me voy a parar en el medio a retar a la gente porque están hablando de cualquier cosa. Bienvenidas y bienvenidos compañeras y compañeros mortales al podcast de las muertólogas, este espacio laboratorio que ha sido creado especialmente para ensayar la muerte, el duelo y ese tipo de hierbas. Un espacio para todas las personas en general y para vos en particular, ya que tus oídos son nuestra mejor audiencia y tu corazón nuestro invitado de honor. El episodio de hoy se puede ver a la muerte con humor. Si se quieren reír un ratito de la muerte junto a nosotras, quédate. Hoy las muertólogas se llevan la risa y la sonrisa a la boca, también que no estos sentires que acompañan al humor, como el cinismo y el sarcasmo, algunos parientes del humor, que es también la incomodidad de hacer un chiste en un momento donde tal vez no debería ser, o más bien un chiste es lo único que cabe. ¿Se puede una reír de la muerte? ¿Se vale reírse ante los propios dolores? ¿Qué dicen las muertólogas? Bueno, Glory, a mí personalmente, ya lo hemos hablado en más de una oportunidad, me pasa que si bien comparto la idea de que el humor puede ser un recurso hermoso en el duelo, no siempre me sale vivirlo así o desde ese lugar. También, como se los decía en algún momento, tal vez tiene que ver con mi historia o con las formas en las que aprendí a transitar las pérdidas. Y también entiendo que eso está bien, creo que todo está bien, ¿no? Porque quizá alguien que nos escucha puede resonar con esto que yo estoy diciendo. Pero con el tiempo he ido descubriendo que tengo recuerdos graciosos y momentos que hoy a la distancia me sacan una sonrisa. Y bueno, siento que esos momentos y esas anécdotas son un regalo también. Así que no sé, quedarnos a veces con lo protocolar, quizá el dolor sería más grande. No sé qué sienten, qué opinan ustedes. A mí se me viene una mezcla de sensaciones, la verdad, porque miro para atrás y recorriendo las tragedias por las que me he visto sumergida, me puedo ver como muy congelada, puedo ver mucho drama y a la vez, cuando las relato, obviamente con el diario del lunes, me pasa que las relato con mucha ironía y con mucho sarcasmo y lo tragicómico ayuda un montón. Ayuda no solo al relato, ayuda a mirar para atrás, ¿no? Al repaso de la propia historia. Y no sé si a ustedes les pasa, por lo menos a mí, con las tragedias y las experiencias traumáticas, me pasa que vuelvo un montón, ¿no? Y a medida que va pasando el tiempo, voy pudiendo como ver la historia más completa, ¿no? Como que al principio son fragmentos y después uno va pudiendo como unir a medida que va sanando, que va entendiendo, que se va comprendiendo, los fragmentos se empiezan a unir y el rompecabezas se empieza a ver más completo. Y mirarlo con humor o más bien con sarcasmo, porque bueno, después se convierte en tragicómico, pero primero no lo es tanto, ayuda, me ayuda, a mí me ayuda un montón.
ahora que estamos como compartiendo experiencias, yo tengo como dos escuelas, ¿no? Por un lado, mi familia materna, mi abuela, por ejemplo, que es una mujer de campo, ella y mis tías, cuando íbamos al cementerio, que íbamos religiosamente al cementerio, y yo era chica, no me dejaban correr, en el cementerio no se podía hablar en voz alta, mucho menos reírse, era imposible, era una falta de respeto inmensa reírse en el cementerio. Y sin embargo, cuando murió mi abuelo paterno, que ya éramos los nietos, éramos todos adultos, nosotros nos juntamos en la cocina de ahí de la sala velatoria y realmente nos reímos mucho porque tenemos una prima que es muy graciosa y hacía mucho que no nos veíamos y contando anécdotas, que fue muy, muy divertido. Incluso vino, no sé, mi padre, un tío, no me acuerdo quién, a rezongarnos porque la risa nuestra se escuchaba desde la sala velatoria propiamente dicha. Y entonces era como un tema generacional, ¿no? Generaciones anteriores que lo tomaban como una falta de respeto, el no tratar a la muerte con solemnidad, y generaciones posteriores que veíamos que se podía respetar y a su vez celebrar la vida de la persona, ¿no? Que había muerto, pero también con la risa, sin ninguna intención de faltar al respeto para nada, pero también fue un motivo de encuentro. Lamentablemente nos encontramos ahí. Entonces, me parece eso, que no hay que forzar la alegría, digamos, porque muchas veces también pasa eso, que para tratar de evitar el dolor se fuerza una alegría que no se siente, pero que si surge espontáneamente, está bueno no censurarla. Claro, la cuestión es, estoy pensando en lo que, bueno, lo que vos traes, ¿no? De las costumbres y también como Daniela traía esta cuestión de cómo fue criada. La irrupción del humor es una cosa que uno no sabe cuándo va a pasar, porque puede ser muy solemne y simplemente se encuentra algo que realmente no condice con el momento y solo pasa y hace un comentario o simplemente empieza a reírse. Y está bueno, es eso, es espontáneo y no hay que censurarla. Tampoco, no sé, cuando pienso en el humor, no me imagino estar acompañando a una persona en duelo o una persona que está en fin de vida, ir a contarle chistes. O sea, creo que no se trata de eso, sino de enfrentar lo que está pasando y a veces pasan cosas tan ridículas o ironías de la vida que solo cabe una sonrisa, o una risa, o una carcajada. Y a veces uno es muy exitosa en no poder parar de reírse, no sé. Yo creo que también tiene que ver con la idealización de estos momentos, como la idealización de la espiritualidad o la glorificación de los finales, ¿verdad? Que es como el silencio y bueno, en muchas culturas el blanco o el negro total debería ser esa, el símbolo y el significado que tiene, ¿verdad? Y cómo están dispuestos también las salas de velación, que tienen sillitas, pero es como si fueran escuelas, ¿verdad? Yo nunca he entrado a una sala de velación y ver círculos, por ejemplo, las sillas en círculo, que sería interesante. Bueno, y eso es para tal vez otro episodio como la simbología de cómo están los elementos dispuestos. Pero es como es lo que quería decir a lo que voy, es como la idealización del momento a través del silencio. ¿Verdad? Y si surge la risa, no que tiene que surgir y no que tiene que pasar y que si no me río es que algo está mal, pero muchas veces también uno siente culpa frente a reírse en un momento que es absurdo, que es ridículo, que nos está pasando, que todo está saliendo mal y que lo único que cabe es reírse, ¿verdad? Que lo único que cabe es, porque si no lo que sigue es la desolación o es, ¿verdad? Es el vacío total, feo y el hueco al que no quiero llegar y lo transito a través del humor. Dicen también que es mejor un buen humor o un humor que falsedades reconfortantes, es decir, es mejor hacer patente lo absurdo de lo que nos está pasando que no decir, ajá, todo va a salir bien y todo está mal, ¿verdad? Y todo está pa'l tigre, como decimos aquí. Bueno, es que en definitiva está bien reír, está bien llorar, nada es incorrecto o correcto, incluso hasta no saber qué hacer. Te escuchaba, Glory, y sí, es como que parece que si no hay silencio, no hay respeto. Y, y no, no sé, es un momento tan vulnerable para todos, para los que estamos transitando el duelo, para los que estamos acompañando, que tenemos
que dejar que salga lo que es, lo que está pasando en ese momento, ¿no? Y también me quedé pensando, Mariana, en que decías que no hay momentos como para hacer chistes y yo creo que comenté en algún momento eso de que si esa persona que está transitando su fin de vida o alguien que está vulnerable, está en duelo, si te habilitan el humor, poder abrirse, poder estar presentes para poder acompañar eso, aunque quizá no lo estés sintiendo así, pero bueno, si la persona que lo está viviendo te está habilitando a eso, hacerlo, ¿no? Estar abierto, entrar en ese lugar que el otro está necesitando en ese momento, una risa porque si no, quizás si le pone mucha cabeza a lo que está transitando en un momento tan vulnerable que puede ser hasta más doloroso. Entonces, esa persona encuentra que en la risa, que en el humor, en la complicidad, elige estar ahí y acompañarlo está bien también. Creo que usaste una palabra que viene muy, muy al pelo, como decimos acá, que es la complicidad. Y me hiciste acordar de dos acompañamientos espontáneos que surgieron acá en el seno de mi círculo cercano. Uno es por un diagnóstico de salud y el otro es por una ruptura amorosa. Y me acabo de dar cuenta que cuando uno puede sintonizar con el humor o con el no humor del otro y te haces cómplice, enseguida sale una sonrisa, sea como sea. Y me pasó con esta persona, se tenía que hacer un estudio, ¿no? Y iba a ir sola. Y yo le dije, nada, no vas a ir sola. Me dice, sí, voy a ir sola, porque no necesito que nadie me acompañe. Y aparte, porque yo ya lidio con mi propio malestar y mi propia prepotencia y mi propia porquería y no sé si otro se la quiere fumar y aparte no quiero lidiar con la porquería del otro. O sea, ya suficiente tengo conmigo. Entonces yo le dije, escucha, yo me recontrabanco a las forras. Déjame participar. Forra es una mala palabra en el coloquial argentino porteño, que sería como, no sé, una persona que dice cosas feas, ponele. ¿No? Que hiere con la palabra, algo así. Yo le dije, ¿vos querés ser forra? Déjame, sé forra conmigo. Y fue así, o sea, así logré que me deje acompañarla y también fue así cuando llegué, ¿no? Al centro médico donde se tenía que hacer el estudio, le dije, ¿y ya estás convertida en una forra? Y de hecho me dijo algo horrible y yo le contesté peor y nos reímos las dos. Y, y sí, como poder estar a la altura de lo que le está pasando al otro. Eso, cómplice, me encantó, Dani. Es tal cual, es así. Y tiene que ver con la capacidad de salir de uno y de estar para el otro y de comprender. Porque, ¿cómo no voy a comprender que estás hecha una forra? Si te estás por hacer un estudio donde te van a decir si el diagnóstico sigue, si no, si se puso peor, si se puso mejor, si algo de todo lo que hiciste hasta ahora tuvo resultado, tuvo un impacto. O sea, es un montón. Obvio, obvio que somos dos forras juntas. Me pongo forra con vos porque te entiendo. Eh, Estuvo re bueno eso, está bueno, porque en realidad lo gracioso es poder acompañar el humor, porque el humor, capaz lo estamos pensando solo como humor, lo gracioso, y los humores son las emociones, ¿no? Eso, los humores eran los líquidos que van, suben, bajan, y entonces uno tiene mal humor, buen humor. Yo lo que quería, capaz porque no se entendió y me parece que está bueno, esto cuando lo del chiste, si surge el chiste, yo soy máquina de chistear. Pero me refiero a eso de que no es ir a entretener para sacarle una risa a alguien, sino que si se da naturalmente, lo que sea que ocurra, se da, pero no como esta cuestión de, bueno, voy en tono no payaso terapéutico, sino payaso de otras instancias, de despedida de soltera, Payaso a cómplice. entretener. Claro. Entonces también ahí, y rescatás, porque estaba pensando ahora, ¿no? Convengamos que el humor, reírse, los chistes, todo, son parte de la vida cotidiana, pasan, hay gente más graciosa que otra. ¿Por qué no estarían
de nuevo en ese momento, el momento de acompañar a una persona que está duelando, una persona que está en fin de vida o duelando lo que sea, ¿no? Una muerte, una separación, o se quedó sin trabajo y bueno, ficha, yo qué sé, no quiero decir natural, es una característica que nos hace humanas, personas humanas, y ¿por qué no estaría en ese lugar? Hay veces que una lo planifica y otras veces simplemente ocurre y ocurre. Dirán que a mí, bueno, el humor se utiliza para derretir el hielo también, digamos, como entre dos personas, no hay nada más humano que plantearse un chiste, ¿verdad? Y esto lo dicen también muchas personas expertas en comunicación, ¿verdad? Como trate de reírse naturalmente con su audiencia y entonces ahí entra como humano, humano, somos humanos y desde este lugar nos vamos a mirar. Pero quiero ir a dos cosas. Uno es la incomodidad que puede generar reírse frente a situaciones que no, la incomodidad tanto que la persona está sintiendo por la situación graciosa que está pasando, pero también es la incomodidad de quien recibe esto que no está esperando recibir este chiste en este momento. Convengamos, dijo Mariana, en que la incomodidad es parte del humor y que hay que, dirían ustedes, que hay que bancarse demasiado tiempo con ustedes, chicas, que hay que bancarse ese momento, o sea, que hay que transitar, pasar, brincarse y hay que ver qué hace cada quien con esa incomodidad que le corresponde en el lugar que le toque. Pero les quiero contar una anécdota, estoy tratando de recordar si, ¿verdad? Porque la muerte de mamá que a mí me tocó profundamente, mamá era una mujer muy alegre, pero la transitamos desde la ternura, más no desde el humor, así como que pero una vez pasó una cosa muy graciosa, estábamos en el hospital, ¿verdad? Toda la familia, mi hermana estaba embarazada de mi querida sobrina, y entonces yo estaba todos estábamos muy conmovidos, o sea, era ya un desgaste importante el que teníamos todas y todos. Estar en un hospital, en una larga estadía, no es una cosa sencilla para ninguna familia, se come muy mal, se gasta mucho dinero, ¿verdad? O sea, hay un montón de cosas, ¿verdad? Y entonces, pero una también siente, empieza a sentir mucha más compasión por quien tiene a la par. Y entonces estábamos comiendo en una soda que está como detrás del hospital, que vendían unos palitos de queso impresionantemente deliciosos. Y la cosa es que se acerca un señor, yo estaba comprándome un palito de queso, estaba toda mi familia ya sentada, yo era la que venía llegando con la tarjeta. Y entonces me pedí un café y un palito de queso y se acerca un señor y me dice, ¿me puede comprar algo de comer? ¿Verdad? Y yo venía saliendo de ver a mamá, estaba destrozada, ¿verdad? Con la compasión al máximo. Y le digo, claro, claro que sí, señor, escoja lo que usted quiere comerse. Y entonces el señor, ¿verdad? Escoge un sándwich con jamón, carne, queso, hongo, o sea, quiero decir como el sándwich supremo, digamos, como el sándwichito que tenía, evidentemente era el más costoso, ¿verdad? Y bueno, y entonces él me dice, pero no me puedo atragantar si me lo tomo así, entonces me puedo comprar una bebida. Y le digo, claro que sí, la bebida que usted quiera, señor, ¿verdad? Entonces es cuando llego, era la señora, cuando llego a pagar, me empiezo a tocar las bolsas y no andaba cartera, ¿verdad? No andaba cartera y entonces le digo, ay señora, ya el señor se había ido con la comida, estaba mi café y todo. Y entonces le digo, un momentito, le voy a pedir a mi familia plata, ¿verdad? Entonces me acerco a mi hermana y entonces le digo, Adri, es que hay que pagarle al señor lo que el señor se compró, pero ¿quién es el señor? Me dice. Y entonces le digo, no sé, una persona, pero me pidió comida y yo no tengo plata. Bueno, se han reído de mí toda la vida porque claramente, ¿verdad? Yo le compro cosas a la gente y no tengo el dinero para pagar y pongo a otros a pagar, ¿verdad? Pero son esos momentos en los que, claro, o sea, que yo pidiera la plata, que no tuviera, que pareciera que además no le iba a pagar ni al señor ni a mi hermana, ¿verdad? Dio la posibilidad de que en ese momento la familia soltara o sea, soltara todo lo que podía soltar, ¿verdad? Hasta el sol de hoy me molestan con esa, ¿verdad? No, a Gloria no se acerquen porque, ¿verdad? Hace que no anda la cartera y, ¿verdad? Y el cuento de la cartera que no la había llevado a propósito y bueno, qué sé yo, pero relaja, digamos, el momento que era full tensión, que si yo llegaba tal vez como con lo que llevaba dentro, era
aniquilamiento, ¿verdad? O sea, era desolación profunda. Y el humor toma el espacio y nos sostiene, ¿verdad? Sí, con esto que dice Gloriana, yo me acuerdo que en el libro El mensaje de las lágrimas de Alba Payás, que Julieta creo que ya habló de él, ella habla que el llanto, ¿no? Que a veces uno le tiene miedo a las lágrimas, que lo hemos hablado por el tema del desborde, que piensan que se van a desbordar, y ella en un párrafo habla de la función biológica de las lágrimas, ¿no? Que se liberan hormonas, se oxigena la sangre, que hay muchos beneficios de las lágrimas, ¿no? Pero también hay beneficio de la risa, porque pasa lo mismo. También se liberan hormonas, también se estimula justamente el sistema inmunitario, por eso lo que decía Mariana de los payamédicos, ¿no? Hay gente que va específicamente a hospitales para hacer reír a la gente, porque eso los ayuda o a recuperarse, en el mejor de los casos, o a transitar mejor lo que están pasando. A mí, por ejemplo, me gusta mucho Kino, que Kino es mucho más que Mafalda, ¿no? Y tenía un libro, uno de esos álbumes de Kino, que se llama Quinoterapia, que habla mucho de la psicología, de la salud, digamos, física, ¿no? Y era genial porque había, por ejemplo, me acuerdo de dos, un hombre que iba entrando al quirófano, ¿no? Y lo que ve es errare humanum est en la puerta de entrada del quirófano. Y después hay otro que ya está en el quirófano y mira así para arriba y ve unos ángeles dándole la bienvenida tipo Capilla Sixtina, ¿no? A mí eso me pareció tan genial, digo, para mostrárselo a alguien que se va a operar, por ejemplo, porque justamente para eso, no sacarle veracidad a las cosas, pero te ayuda a enfrentarlas, justamente con una sonrisa, a enfrentarlas un poco mejor. Estableces también una conexión con las otras personas al compartir eso. Esta cuestión de la complicidad que decían antes y quedó tan lindo expresado de esa forma. Con personas cercanas estableces una complicidad, pero con otras personas también habilitás esa y otras emociones, otras risas o los llantos, y de alguna manera, que yo muchas veces, muchas ocasiones, siempre termino, si no me río lloro y si lloro me empiezo a reír, así que va a pasar todo a la vez, pero te permite de alguna manera también reflexionar sobre lo que estás sintiendo, tomar contacto con lo que estás sintiendo, la complejidad de lo que estás sintiendo, lo que está ocurriendo, ¿no? La pérdida que se está dando o la pérdida que se está sosteniendo, que se está transitando. Cuando llega el humor no es una forma de mantenerse distante de lo que está pasando, de lo que se está sintiendo, sino que es otra forma de habitar y de explorar esas emociones. Es un poco también lo que decía al principio Daniela, esta cuestión de la solemnidad, de todo el protocolo en torno a determinadas situaciones, que hace pensar que solo hay una forma de estar y una forma de participar de eso y de comprenderlo. Pero cuando habilitamos otras expresiones de nuestras emociones y de nuestras interacciones sociales, también podemos como facilitar la comprensión. Estamos frente a alguien que se está muriendo y estamos ahí sosteniendo y algún chiste sale. Me salieron muchos. Marian, totalmente. Siento que el humor, esto que decías de no quedar distante, ayuda a profundizar, o sea, ayuda a sumergirse porque afloja, porque distiende, y porque sirve como de puente, ¿no? Entonces estamos como muy congelados del trauma, del shock, y el humor afloja, entonces podemos pasar a tener el contacto con la realidad y tal vez estamos en demasiado contacto con el dolor y con el humor podemos alejarnos un poco porque sabemos, bueno, sobre todo en duelo, tenemos que tener, es intermitente, entramos y salimos del contacto con el dolor porque no podemos sostenerlo 100% todo el tiempo, nos arruina la funcionalidad, entonces creo que sí, que el humor... Para mí siempre de la mano de la comprensión, a partir de que Dani trajo esto de la complicidad, me di cuenta que la comprensión, ¿no? Entender al otro y ahí creo que nos reímos de que nos entendemos, me da la sensación, ¿no? Miro las experiencias, ¿no? Acompañando tanto profesional como espontáneamente y me parece que nos reímos cuando nos entendemos, cuando te vi, ¿entendés? Te vi el dolor, atrás de que estás congelada, atrás de que estás mala onda, atrás de que te vi el dolor y ahí nos podemos reír. Qué hermoso comprendernos, qué hermoso reírnos juntos y voy a traer a un tema que a mí me ocupa mucho la cabeza,
que son los funerales, bueno, a todas, por supuesto, somos las muertólogas, pero los funerales que parecen reuniones de consorcio. Y soy muy crítica con esto y a la vez creo que tienen su funcionalidad, pero a veces me preocupa, ¿no? Me preocupa que cuando me toque organizar un funeral de alguien muy cercano se convierta en la reunión de consorcio que me ha tocado vivir cada vez que yo asisto a un funeral. Tengo que admitir que si bien viví muertes muy cercanas, no me tocó organizar ninguno a mí todavía. Entonces, no es lo mismo. ¿No? Porque cuando uno, aunque sea muy cercano, igual de alguna forma va de invitado. Entonces hay que bancársela, como ahora dice Gloriana también. Nos tenemos que bancar la reunión de consorcio que se da. Pero yo siento que el día que lo organice el funeral a una persona, obviamente va a ser alguien muy cercano, no sé qué onda, no sé si me lo voy a bancar, no sé si lo voy a querer permitir, no sé qué voy a hacer, me voy a parar en el medio a retar a la gente porque están hablando de cualquier cosa que a la vez es funcional, ¿no? Porque lo acabamos de decir, entramos y salimos del dolor. A veces necesitamos fingir demencia y hablar de otra cosa, aunque no tenga nada que ver. Pero sí, me preocupan y me irritan un poco estos funerales. Y también me pregunto, si no hablamos de cualquier cosa, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos en un velorio? ¿Estaríamos llorando todas las horas que dure? Algunos duran muchas horas, algunas son muy largos. Hay rituales, hay no estilos de vida, bueno, lo que sea, que proponen funerales de 3 días, ¿no? Velorios de 3 días, velar a la persona durante 3 días, durante 7 días. ¿Cómo sería si no habláramos de otras cosas? ¿Hablaríamos del muerto? Me pregunto, lo abro. No sé, traeríamos sus memorias, anécdotas como estas, de risa, de llanto. Bueno, no sé, me lo llevo yo también para pensar a ver cómo va a ser el primer funeral que me toque organizar. Sí, hablando de eso, de lo que dice Julieta, me acuerdo que yo cuando veía en las películas, sobre todo en películas de Estados Unidos o de algunos lugares de Europa con cultura sajona o anglosajona, que ellos hacen como una reunión en la casa del difunto. Y yo decía, qué horrible, porque desde mi punto de vista, los deudos que están tristes y tratando de superar esa pérdida, que tengan que oficiar de anfitriones. Pero conocí a gente de otros países que dicen que no, que para ellos es muy reconfortante justamente eso, reunirse y ellos poder ofrecer algo a la gente que los acompañó en ese momento y reunirse justamente y contar anécdotas y también reírse, ¿no? De cosas que pueden haber pasado con la persona que murió. Es como una manera de homenajear a la persona y también de acompañar a los deudos desde otro lugar, desde un lugar como más coloquial, más familiar, y que les da a entender que la vida de esa persona no fue en vano, ¿no? Que dejaron huella. Muchas veces se enteran de cosas que ni sabían y eso, ven que la vida de su ser querido marcó a otras personas. Creo que todo lo que hemos hablado y que saben que ya lo he confesado, que me cuesta mucho reír, mucho. Ustedes me hacen reír mucho, ya lo saben, pero creo que reír no es negar el dolor ni tampoco minimizarlo. A veces puede ser una forma de alivio, ¿no? Un respiro necesario. Les hablé de la complicidad y creo que a veces no tengo como anécdotas puntuales, bueno, del momento que acompañé a mi abuela, ¿no? En su etapa final, pero recuerdo sí la sensación de complicidad y que a veces nos reíamos de cosas que si realmente no las mirábamos con humor, le agregaban más peso a ese dolor, a eso que estábamos transitando. Entonces creo que es parte del proceso y bueno, habilitar la risa no quita transitar el duelo o ese valor que tiene, que es transitarlo, hay que pasar por todo y creo que es un respiro necesario muchas veces. Así que, bueno, ustedes me hacen reír mucho. eh, como les dije, me cuesta mucho reír, pero la sensación de complicidad es un regalo que me guardo para siempre. Qué lindo eso, Daniela, porque al final de lo que se trata es del respeto, de la compasión y de dignificar a las personas y ocultando o limitando o censurando expresiones de todo tipo, de humor, risa o enojo,
estamos tratando de hacer un recorte que hace que nos perdamos el momento que estamos ocupando. Y en realidad, bueno, yo creo que lo que hemos tratado de transmitir también es eso, de que nosotras nos reímos pensando en nuestros temores, como organizar un funeral o cómo qué va a pasar cuando me muera, o cosas que hemos acompañado, pero siempre es como habilitando que salga lo que salga, y reírse también sale, y es contagiosa la risa también. Entonces, una puede ser muy seria y conservadora, pero cuando pica, pica fuerte. Y se ríen, no se ve. Este ha sido un episodio que es como una invitación a pensar en la muerte y otras sensaciones que no necesariamente son las que nos convoca cuando pensamos en duelo y muerte. Por ejemplo, el humor. El humor y sus parientes, el cinismo, el sarcasmo, las situaciones tragicómicas, a veces no es lo que nos pasa y en el momento lo gracioso, sino posterior cuando lo recordamos. A veces efectivamente sí es el momento, a veces solo tenemos un buen chiste o reír para no llorar porque la situación nos es más grande. A veces no nos identificamos con esto y tiene que ver también con cómo nombramos a la muerte. De este lado le podemos decir la huesuda, la pelona, la parca, pero también nos podemos referir a ella con cuando para alguien que falleció pateó el balde, por ejemplo. Y a veces en el lenguaje se deja ver nuestra cercanía o lejanía a eso que queremos o que no queremos mencionar, que igual es una llamada para saber cómo nos acercamos a ella. Estiró la pata, también, dice la Julis. Sí, todas estas expresiones, finalmente es ese vínculo, ¿verdad? Y nuestras conversaciones lo que buscan es afinar ese vínculo que tenemos con la muerte, pero al final con la vida. Quien se ríe de la muerte se podría reír también de la vida, ¿o no? ¿Qué piensan ustedes, mortales? Si tienen un chiste, mándelo. Bueno, yo me a reí la- un poquito. Y nosotras Pónganlo en lo contamos Instagram. en vivo. Por supuesto, nos encanta que nos siga en Instagram y suscríbase a nuestro canal en YouTube. Por supuesto, también en Spotify nos encuentra en todas las redes como Las Muertólogas. Esperamos sus comentarios, opiniones y preguntas a nuestro correo lasmuertólogas@gmail.com. Como ve, muy creativas. Hasta el próximo episodio, si la muerte así lo quiere. Bueno, yo me reí un poquito. Se están riendo de mí. Y podemos blanquear esto, por favor, para la audiencia que no nos ve. O sea, Daniela está haciendo un acto de tal bondad que ustedes no se imaginan. Para poder tener un buen audio se está tapando con una manta para que el sonido no se le escape, chicos. Y nosotras que nos vemos la cara en este momento, es muy gracioso. Nos estuvimos aguantando la risa todo el programa. No sé si esto va a salir Gloria o no, pero por la duda que quede.